Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están, querida familia? Bienvenidos al podcast sin nombre, bienvenidos. Tomen asiento, vayan por unas papitas, palomitas, una bebida, porque acaba de empezar este nuevo episodio. Con bastante más energía que las otras veces, la verdad. Muy bien, primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de en qué momento estén visualizando este bello programa. Espero sepan disculpar un poco la voz y todo, es que hay frío y yo me estoy empezando a poner un poquito malo. Eso es aparte, ajeno e indiferente. Muy bien, antes de empezar con el programa de hoy, me gustaría simplemente dar una pequeña retroalimentación. Se recordarán que últimamente hemos estado hablando sobre los métodos para poder comprobar una hipótesis, ¿verdad? Se recordarán de la R de Pearson, de la Chi cuadrado, de Shapiro-Wilk. Eh, sí, esas serían, ¿no? eh, ya hemos visto bastantes, entonces entenderán que yo estoy empezando a ya traspapelar información en mi cerebrito tan pequeño, tan chiquito, tan hermoso. Recordarán que la última vez hablamos sobre chi cuadrado, un reforzamiento, platicamos, yo por motivos que escapan a mi control de que mi dispositivo para poder grabar mi pantalla empezó a manifestar problemas, yo ya no les he podido como grabar mi pantalla, ¿verdad? Para poderles mostrar prácticamente la información, ¿verdad? Pasar de la teoría a la práctica, o por lo menos a una información teórica más visual. Espero logren entender ese aspecto. Y empezamos. El tema de esta semana será un nuevo coeficiente, un nuevo método no para comprobar hipótesis. No me recuerdo si es, creo que es no paramétrico. Recordarán que el último que vimos fue chi cuadrado. Muy bien. El de esta vez es Rho de Spearman. R-H-O. Rho de Spearman. S-P-A-R-M-A-N. Bastante interesante él, ¿verdad? Como las otras veces que hemos hablado de estos métodos, este también tiene distinta información. Entonces, empezamos con una pequeña aclaración de algunos conceptos que bien podrían necesitar bastante foco, ¿verdad? Recordarán que todas estas pruebas van a basarse únicamente en la normalidad de los datos, o sea, si R de determinación o R de Pearson, eh, básicamente da eso, ¿verdad? Si demuestran normalidad. Todos estos métodos buscarán buscarán exponer una correlación, ya sea directa o inversa, ¿verdad? Como un pequeño repaso entre la R de Pearson y chi cuadrado, podemos decir que la R de Pearson va a medir grados y el tipo de correlación, es decir, nos va a tirar tanto si hay o no hay correlación, nos va a tirar un grado de entre -1 a 1 y nos indicará qué tipo de correlación es, positiva o negativa, directa o inversa. En cambio, chi cuadrado, recordarán que es más como categórico, nominal sus datos, ¿verdad? Entonces, la chi cuadrado solo nos va a indicar si hay o no hay correlación. Nada más, no se quiebra la cabeza tanto chi cuadrado, ¿verdad? A partir de este momento vamos a tomar nuevos datos, nueva información. Así que tomen nota porque al final va a haber examen. Primero que nada tenemos que conocer un nuevo término que son los datos apareados, también conocidos como datos dependientes. Estos son datos tomados de una persona de varias variables o de varios tiempos. Por ejemplo, tenemos al sujeto X
y le vamos a recopilar información A y B, 1 y 2. Esas informaciones, esos datos son datos apareados. También aplica si vamos a aplicar la misma variable pero en distinto tiempo, ¿verdad? Tenemos que simplificarlo, es sujeto será el mismo, mientras que serán diferentes variables o tiempos, pero para que sean datos apareados tiene que ser el mismo sujeto. Como les digo, también se les conoce como datos dependientes. Para chi cuadrado, porque recuerden estamos haciendo una retroalimentación, para chi cuadrado tenemos que entender que si nuestra tabla es de 2 por 2 y o sea, son los datos que están en medio, ¿verdad? No aplican las columnas ni las filas de nombramiento de categorías, ¿verdad? Simplemente son los datos. Si son 2 por 2, ninguna celda de las frecuencias esperadas debe ser menor a 5. Recordarán que nuestra primera tabla, o sea, en chi cuadrado tenemos que sacar 3 tablas. Tenemos la tabla de frecuencias observadas, la tabla de frecuencias esperadas y la tabla de chi cuadrado. Muy bien, en la segunda tabla, cuando ya empezamos a hacer todos los cálculos en Excel, ninguna de nuestras celdas debe ser menor a 5, siempre y cuando nuestra tabla sea de 2 por 2. Si nuestra tabla es de 3 por 3 o superior, solo el 20% de las celdas de las frecuencias esperadas pueden ser menores a 5. Es decir, si tenemos, yo qué sé, 5 celdas, o sea, 5 por 5 celdas, el 20% de 5 por 5, primero recordemos que, no sé, 5 por 5 van a ser 25 celdas, y a esto, solo 5 de las celdas de nuestros 5 por 5 van a poder ser menores a 5. Esto por un aspecto de cuadrancia, ¿verdad? De estética. No es cierto, pues, pero es algo, o sea, algo que se menciona en la teoría de chi cuadrado que es inamovible, ¿verdad? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en nuestra tabla de 3 por 3 más del 20% de nuestras frecuencias, de nuestros datos, son menores a 5? Tenemos dos opciones. Agrupar categorías. Es decir, en vez de tener un 5 por 5 empezamos a juntarlas lo máximo posible para que sean menos y menos y menos. O utilizamos el que es conocido como Rode-Spearman. Si mal no recuerdo. Todo el aspecto de que si chi cuadrado es o no se puede, dependerá bastante de nuestra capacidad y de nuestras habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, también lo que podemos hacer es empezar a meter más variables o nuevas muestras, ¿verdad? Pero es algo que aplicará para cada evento en específico. Muy bien, ahorita hablando de Rode-Spearman representado como RHO o RS, es una prueba de correlación de rangos, no de datos. Esto tienen que memorizárselo y grabárselo. Porque aquí ya los rangos no van a ser como lo que mirábamos en las tablas de frecuencia, nuestra tabla de datos, sino que aquí van a ser otras cosas. Recordemos que esta es una prueba no paramétrica y se encarga de probar la asociación entre dos variables. Como siempre, tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula aplicará cuando el coeficiente de Spearman sea igual a 0. Eso va a indicar que no existe correlación entre las variables. Mientras que la hipótesis de investigación será cuando el coeficiente de Spearman no sea igual a 0. En este caso sí existirá una correlación entre las variables. Siempre vamos a trabajar con una significancia de 5% o de 1%, 0.05 o 0.01. ¿Cuándo se usa Rode-Spearman? Y bueno, esto es cuando no se cumple una normalidad. Esta
prueba medirá datos cuantitativos, ordinales, intervalos o de razón. Es bastante polifacética. Nuestro formato de medición será por datos apareados, que como recordarán son datos del mismo sujeto, ya sea distinta variable o distinto tiempo, pero será del mismo sujeto. Y tendremos hipótesis de correlación lineal y no lineal. Este es un término que tal vez a muchos les suene confuso y cuando se los explique será mucho más confuso todavía, pero entendamos que una hipótesis de correlación lineal será cuando las dos variables vayan para arriba, vayan para abajo o vayan en direcciones opuestas, o sea, cuando sean directas o inversas. Pero esto es para toda la muestra se comportará de esta forma. En cambio, en las hipótesis de correlaciones no lineales, tendremos las mismas bases, ¿verdad? Directas, para arriba, para abajo o inversas. Pero aquí la cuestión está en que estas aplicarán unas para unos, otras para otros. O sea, irán como un chirmol, un fiambre, ¿verdad? Irán unas para allá, otras para allá, cada quien haciendo lo que quiera. El nivel de certeza de esta prueba es del 91%. Es decir, todavía hay un pequeño margen de error de que esto nos tire datos erróneos. Ahora sí, ¿qué es un rango en Rhodes-Spearman? Un rango, también llamado ranking para no confundir o causar alguna confusión al momento de hacer tablas de frecuencia con otros datos, se le denomina como el ordenamiento de los valores de cada variable de menor a mayor. Si hay valores repetidos, se van a llamar rangos empatados. Entonces, un rango va a ser básicamente, vamos a tomar nuestra variable x y nuestra variable y, vamos a tomar el dato menor de nuestras columnas a través de una fórmula que ya pronto se las voy a explicar. Nos va a tirar a partir de ese error cuántas veces se repiten, ¿verdad? Si no se repiten, pues qué buena onda. Si se repiten, pues ahí sí que chueco, ¿verdad? Ya a partir de aquí ya empezamos a ver todo lo de las fórmulas, ¿verdad? Que dichos de forma muy teórica, pues son complicados y debido a mi incapacidad de poder mostrarles de forma gráfica esta información, pues quedaremos un poquito a la espera, ¿verdad? Pero tendremos dos fórmulas principales. Cuando nuestros datos, nuestros rangos no tengan empates, nos va a bendecir Diosito porque va a ser fácil entre algunas comillas, difícil entre algunas otras comillas. Y la fórmula es textualmente, y cito, diría Badía de Leyendas Legendarias, RS es igual a 1 menos división 6 por la sumatoria de d al cuadrado. Se preguntarán qué es d, cálmense. Dividido n por n al cuadrado menos 1. N se va a referir, como siempre, al número de datos. La d es el residuo de los rangos que ya pronto se los voy a explicar. Y pues sumatoria, ¿verdad? En cambio, cuando nuestros datos estén empatados, tenemos una fórmula bastante complicada. Que es, y cito, RS es igual a división, o esa cosa de fracción, n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido la raíz cuadrada de n por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado, por la raíz cuadrada de n por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado. Es muy larga esta fórmula, demasiado. Sin embargo, y esto es un truquito que pues, en esos tiempos se podían y ahorita también, es que esta fórmula es exactamente la misma para el coeficiente de correlación. Sin embargo, y aquí tengo que ser bastante enfático, bastante
ahí tengo que pullar. En el coeficiente de correlación ingresábamos los datos de las columnas. Los datos. En Rode-Spearman vamos a ingresar los rangos. Ahora les voy a explicar más o menos, o sea, dentro de un ratito les voy a explicar qué onda con eso, ¿verdad? Tenemos dos cláusulas. Si el RS calculado es mayor al de la tabla, es decir, y como les digo, ahorita les voy a explicar, el RS de tabla se obtiene ya sea cuando sean datos menores a 30, se obtiene a través de una tabla ya establecida, sin margen de error, no hay problema, pero cuando los datos son mayores a 30 ya se hacen con una fórmula. Ahora les voy a explicar. Pero pues, si RS calculado es mayor al de la tabla, se acepta nuestra hipótesis de investigación. Pero si el RS calculado es menor, se aceptará la hipótesis de investigación. Como les dije, el R de tabla se obtiene cuando si nuestra muestra es de menor o igual a 30, será en la tabla. Encontraremos a través de nuestro número de datos y nuestro nivel de significancia, así hacemos un datos cruzados, encontraremos el dato y ese va a ser nuestro R de tabla. Sin embargo, si los datos son mayores a 30, los obtendremos a través de esta fórmula. Y cito: RS es igual a Z dividido raíz cuadrada de n-1. Z significará el nivel de significancia y n será el número de datos. A través de esta fórmula, cuando nuestros datos sean mayores a 30, obtendremos el RS de tabla. En Excel todo este proceso es bastante sencillo. Por ejemplo, si tuviéramos datos no empatados, lo primero que tendríamos que hacer es redactar nuestras hipótesis, ya saben, la nula y de investigación. Tendríamos que tabular los datos, nuestra variable dependiente e independiente, escoger nuestro nivel de nuestro nivel de error, 5%, 1%, ya saben, y determinar n. Y obtendremos nuestro coeficiente de Spearman, ya saben, si es menor a 30, se hace con la tabla. Si es mayor a 30, se hace con la fórmula previamente expuesta. Primero tenemos que obtener, ya una vez obtenido todo eso, nuestros datos principales, ya saben, D, N y demás, tenemos que empezar a obtener nuestras columnas, que son las columnas de los rangos, y aquí es donde estamos. Después de haber tabulado X y Y, tenemos que hacer otras dos columnas, de RX y RY. Y esto se obtiene de una forma bastante sencilla. Primero que nada, hay que entender que no es necesario ordenar los datos de menor a mayor. Simplemente tenemos que ubicar el dato menor y ya. Pero si quisiéramos ordenarlos, pues adelante, ¿verdad? Una vez con eso, tenemos que ingresar en Excel la siguiente fórmula. Es igual a jerarquía, punto media, abrimos paréntesis, colocamos dato menor, punto y coma, todos los datos con los símbolos de dólar. Esto tiene que quedarse grabado en su mente. Después del punto y coma, todos los datos tienen que ir con punto y coma. Y después punto y coma. Y aquí nos va a pedir que definamos si queremos los datos ascendente o descendentemente. Nosotros siempre en Rode Spearman vamos a escoger ascendente. Y en Excel se coloca el número 1. Y luego pues simplemente se expande la fórmula al resto de la columna. Lo mismo sucede con RY, pero de la columna de Y. Ahora se preguntarán, ¿y de dónde saco yo la columna D? Bueno, eso es sencillo. Es igual, abrimos paréntesis, la casilla de RX menos la casilla de RY. Ya saben, así de forma horizontal. Y luego solo se expande. Esa nos va a dar la columna D, que básicamente va a ser la diferencia de los rangos. Recuérdenlo bien. Y para la columna D cuadrado, el sentido común lo dice, ¿verdad? Tomamos D, ponemos igual potencia, paréntesis, la casilla de D, 2 punto y coma, 2, y ya. Luego expandimos y ya. Y luego obtenemos la sumatoria de D cuadrado. Una vez con eso y en Excel, para que no nos compliquemos tanto la vida, podemos dividir
la fórmula. Y sería RS calculado, dividiríamos numerador y denominador, ¿verdad? El numerador es igual, abrimos paréntesis, 6 por la sumatoria de d al cuadrado, cerramos paréntesis. Ese resultado lo guardamos. Luego hacemos denominador, que es igual, paréntesis, número de datos, paréntesis, paréntesis otra vez, número de datos por número de datos, cerramos paréntesis, menos 1, cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Fácil. Y después, para obtener el RS calculado es igual, abrimos paréntesis, 1 menos, paréntesis, el numerador dividido el denominador. Cerramos paréntesis y felicidades. Con eso han obtenido el RS calculado. Y recuerden, si el RS calculado es mayor al RS de tabla, se acepta la hipótesis de investigación. Esto es para los datos no agrupados, no empatados. Recuerden, por favor. Cuando los datos son datos empatados, es muchísimo más sencillo. Créanme que van a rogarle a Dios de que siempre que sus datos estén empatados, va a ser muchísimo más sencillo. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Establecemos nivel de error, determinamos n y con base a eso y dependiendo de nuestra cantidad de datos, pues obtenemos el RS de tabla, ya sea por la fórmula o por la tabla. Luego, tenemos que sacar los rangos de X y Y, ya saben, ¿verdad? Jerarquía, punto media, por datos, bla, 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 bla. Y después, después de haber copiado la fórmula en toda la columna, obtenemos el coeficiente de correlación, ya saben, ¿verdad? Lo que hicimos del RS calculado, solo que en este caso va a ser mucho más sencillo, porque simplemente es rango X, punto y coma, rango Y, cerramos paréntesis, y todo. Eso nos va a dar nuestro RS calculado. Ya sé que he visto, o sea, he escuchado nada más sin poderlo observar, pues es complicado y yo lo entiendo. Entonces, en futuros episodios voy a procurar ya poderles enseñar una especie de recopilación completa de todos los métodos que hemos estado viendo, ya saben, de determinación, R de Pearson, chi cuadrado, Wilk, Shapiro-Wilk y el Rode-Spearman, ¿verdad? Por el momento, eso sería todo. Espero que este episodio les haya gustado, les haya entretenido y si es posible les haya ayudado. Sin más que agregar, yo me despido. Nos vemos a la próxima. Chao.